Quienes habla por este medio, el pastor John Robles. Mis hermanos, hoy un programa especial. Creemos en el Señor que a través de esta programación de hoy muchas personas, muchas vidas pueden ser fortalecidas. Escuchen bien, creemos en que Dios, a través de las experiencias que han pasado muchas personas, que han librado muchas personas en el Evangelio, los testimonios que puedan estar dando en una oportunidad. Recuerdo que compartí a través de esta emisora lo que son los testimonios, la importancia del testimonio y lo que puede traer a la vida de la persona que lo está transmitiendo, por ser parte, por dar evidencia de lo que el Padre ha hecho a través en su vida, a través del sacrificio de Jesús, pero también lo que sucede en las personas que pueden estar escuchando, el testimonio que se pueda compartir. Mis hermanos, quiero saludar también de antemano a las personas que tienen el privilegio de poder ver este programa a través de videos en el canal de YouTube Tribu de Judá. Es un desafío para nosotros. Queremos de verdad ser de bendición. Es un desafío a través de las redes, ser de bendición para muchas personas que están fuera. Tenemos familiares fuera que nos piden de verdad la programación. Tenemos personas que nos están siguiendo en diferentes países y queremos ser de bendición también a ellos. Así que saludo a todas las personas que nos pueden estar mirando o nos vayan a mirar en un momento específico por este canal de YouTube. Hoy programación especial. Hoy me acompaña en esta programación de Desafío, Conquista y Expansión mi esposa, la pastora Frailay de Robles. Hoy va a compartir con nosotros, hoy va a compartir toda la experiencia que hemos tenido, que hemos vivido. Hoy de alguna u otra forma nos va a ayudar en la evidencia que Dios ha traído a sus vidas. Una cosa es que yo se lo cuente y otra cosa es que ella pueda ser parte también de esto, de todo lo que ella pudo vivir y experimentar. Antes de que la pase por allí a saludar y a compartir desde ya, aprovechando el tiempo, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Quiero compartir esto con todas las personas, colocar un fundamento de lo que estamos hablando, un fundamento importante en las Escrituras, para poder dar inicio a la programación que tenemos hoy. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y luego que Faraón, lo he compartido incluso en otras oportunidades a través de esta programación, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Voy a colocar otra porción bíblica. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8, si la podemos ver en el subtítulo que tiene la Biblia, o la palabra de Dios, por lo menos en Reina Valera, dice guerra con Amalek. Y dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré a la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Porciones bíblicas conocidas, la hemos hablado, la hemos compartido, pero quiero aprovechar de verdad esta palabra que nos ha ministrado mucho para hablarles acerca de procesos. Escuche bien, procesos para ir a la guerra. Incluso sacamos una publicidad rápida con ese nombre, con ese título, procesos para ir a la guerra, pero es muchas las cosas que quizás queremos compartir con respecto a esto. Y el punto es el siguiente, por favor. El cristiano normalmente habla de procesos, ¿sí? Me llama la atención mucho eso porque el lenguaje del cristiano
de la persona que ha entregado su vida a Jesús para caminar por fe, habla mucho de proceso y se lo atribuye, muchas cosas que están pasando en su vida, le atribuye o lo asocia con un proceso que está pasando. Incluso la palabra literal mencionan estoy en un desierto o estoy siendo procesado en el desierto. Y el cristiano quizás maneja mucho ese vocabulario. Me llama la atención que literalmente la palabra proceso en la palabra de Dios no existe, pero sí hay situaciones que la podemos entender conforme a su definición. También el cristiano común hoy día habla de pruebas, ¿sí? De verdad vemos personas que dicen que bueno, estamos siendo probados, partiendo de lo que está en la palabra en 1 de Pedro 1:7, que dice que a sometida prueba vuestra fe, así como el oro y todo ese tipo de porciones bíblicas que realmente sí son importantes, ¿no? Y el cristiano quizás se puede identificar y puede asociar quizás proceso, puede asociar quizás prueba, pero también lo que nos llama mucho la atención y quizás nos preocupa mucho, y es por eso que quizás hacemos tanto hincapié y énfasis en esto para fortalecer a la iglesia, es que son pocas las personas que hablan, o pocos los cristianos que hablan de ir a la guerra, y pocos los cristianos que saben librar y pelear batallas, ¿sí? Desde este punto hoy queremos compartir experiencias, desde este punto queremos compartir testimonios que puedan ayudarles conforme a lo que quizás hemos vivido. Toda persona tiene algo que contar, siempre lo hemos hablado, toda persona tiene un testimonio. Quizás lo que hoy día para mí no es tan fuerte, para otras personas quizás sí lo es, no lo menosprecio, es tu batalla, es tu lucha, pero toda persona tiene algo, siempre tiene algo que decir y tiene algo que contar. Pero muy pocas personas de verdad vemos con ese lenguaje de que puedan hablar de que están realmente peleando con efectividad esa batalla. Y no solamente que lo hablen de que estamos peleando, sino que puedan apasionarse desde la palabra y puedan dar testimonio de que vieron la evidencia porque pelearon esa buena batalla de la fe, como lo dice la palabra. Incluso nosotros tenemos un eslogan: nacidos para la guerra, destinados para la victoria. Y es por eso que hoy traje esta porción de la palabra como lo vimos en Éxodo, ¿no? La palabra menciona, el Padre cuando saca en libertad al pueblo de Israel, dice: no los voy a llevar por un camino, en el camino de los filisteos, no lo voy a llevar para que no vea la guerra y luego se arrepienta. Ojo con esto, que este es el punto importante de todo lo que vamos a compartir a través de esta programación. No era que no la iban a vivir y experimentar en un momento específico. Lo que está diciendo es que en ese momento no estaban preparados, no tenían la identidad, no estaban fortalecidos, no sabían librar la batalla, pero les tocaría. Incluso llegó un momento, como lo leí también en la porción de la palabra, llegó un momento de que una nación se le levantó y el Señor no lo impidió. Tenían que pelear, tenían que librar, y vemos la confianza que había en Moisés, en Josué, y las estrategias usadas en esa guerra en particular, y vieron la victoria. Desde este punto, mis hermanos, queremos compartir nosotros todo lo que el Señor de verdad nos ha permitido. Claro está, nos va a faltar minutos para compartirlo todo, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero vamos a compartir de verdad al máximo lo que realmente creemos que puede edificar la vida de cada uno de ustedes, así como la ha edificado también en nosotros. En una oportunidad di testimonio aquí en la programación del apóstol Bernardo de cómo nosotros llegamos a Jesús. Quizás personas no lo han escuchado, pero fue una situación difícil. Perdimos a un bebé, mi esposa estaba embarazada, lo que más queríamos, lo perdimos, y eso nos guió a Jesús, ¿sí? Eso fue un proceso, eso fue una situación que vivimos, que experimentamos, que nos llevó a abrir nuestros ojos, a reconocer que Jesús es real, que ha vivido en nuestras vidas, que nos cambia, que nos transforma, y realmente fue así, nos enamoramos. Y comenzamos en corto tiempo, llegamos a Jesús, y en poco tiempo ya estábamos trabajando en esto, en un pastorado. En poco tiempo, sin saber mucho, sin saber nada, todo sobrenatural, Dios lo hizo, Dios obró, venimos al puerto y llegamos y comenzamos a trabajar en la obra. 12 años tenemos aquí establecidos como iglesia, pero en ese tiempo sucedieron muchas cosas en nuestra vida, particularmente en la salud de mi esposa, que es lo que queremos compartir. Ahora sí, mis hermanos,
Le voy a dar la oportunidad a mi esposa, la pastora Frailadia Robles, que salude a la audiencia que tenemos por Refugio y a la audiencia que nos pueden estar mirando o nos van a ver a través de los videos del canal de YouTube. Muy buenas tardes, muchas bendiciones a toda la audiencia de 104.9. Contenta de estar aquí y poder compartir parte de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén, claro que sí. Muchas cosas que el Señor ha hecho en nosotros. El proceso que nosotros vivimos a nivel de pastorado, mi esposa me ha acompañado en diferentes escenas. De verdad, yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por la mujer que está a mi lado, por mi esposa, porque siempre ha caminado conmigo, siempre me ha apoyado en todos los desafíos que hemos tenido por delante, siempre de verdad me ha apoyado mucho las decisiones que hemos tomado, incluso este desafío de buscar al Señor, de seguir al Señor. Y hoy día hemos visitado iglesia, hemos compartido esta evidencia de su sanidad, de su libertad, de su testimonio. Y yo le comentaba a parte del grupo de la iglesia que cuando yo escucho a mi esposa hablar lo que vivimos, porque lo vivimos a nivel matrimonial, lo que vivimos en la parte de salud, wow, yo mismo me sorprendo de cómo nosotros pudimos soportar, resistir y avanzar, incluso vencer, que es el objetivo de esta programación de hoy. Poder transmitirle cómo pudimos ver la victoria a través de Jesús, a través de su palabra. Sé que son muchas cosas las que hemos vivido, pero wow, en este proceso, en el desafío que tenemos de pastorado, coméntale a toda la audiencia y a todas las personas quizás que puedan estar mirándonos, qué sucedió por lo menos en la parte de salud, todas las cosas que quizás logramos experimentar desde esa parte. Bueno, al poco tiempo de comenzar el trabajo aquí en el puerto, porque nosotros venimos de Valencia y fuimos enviados por nuestro apóstol Julio Escobar aquí a Puerto Cabello a comenzar la obra, comencé a padecer de ciertos dolores, ciertas molestias en mi cuerpo. Una de las cosas que yo venía ya desde mi juventud era problemas en la columna. Y a medida que pasaban los años, justamente poco tiempo después de empezar a pastorear, comenzaron ciertos dolores en la cervical, ciertos dolores en mi cuerpo que no eran normal. Y al tiempo, a través de exámenes y todo, el médico me diagnostica que tengo fibromialgia. Es una enfermedad que es mayormente los dolores en la cervical, en el hombro, y el doctor me explicaba que eran las fibras de mi cuerpo, que llegaba a un momento que el dolor era insoportable. Y mayormente las personas que he podido ver, conocer, que tienen fibromialgia, el dolor es como continuo, no se le quita, pero particularmente en mí era por tiempo, yo lo llamaba crisis, porque yo no podía, después de eso yo no podía tener una vida normal, yo no podía hacer nada, yo no podía levantar peso, yo no podía ni hacer los quehaceres de la casa, y el doctor me decía que yo tenía que aprender a vivir con eso porque ya eso no se quitaba, y tenía que vivir automedicada, tenía que tener 2 medicamentos muy fuertes siempre a la hora de que me dieran esas crisis. Es impresionante porque de alguna u otra forma conocimos esa enfermedad, ni sabíamos que existía, pero todo esto sucede en el desafío que tenemos de seguir a Jesús, de servirle a Jesús. Ojo con esto, no estoy diciendo que llegamos al Evangelio y el Señor nos mandó la enfermedad, no, por eso coloqué palabras clave al principio, procesos, pruebas, y normalmente la identificamos y la asociamos, por lo menos particularmente nuestro inicio de cómo llegamos al Señor, sentimos que bueno, el Señor nos trajo con mano fuerte, por lo menos particularmente a mí lo digo porque quizás no lo buscaba, no lo veía,
y fue un proceso difícil. El detalle es que ese proceso tuvo un fin y el fin era que conociéramos a Jesús. El punto es que comenzamos a hacer la obra de Dios y nos encontramos ya con este diagnóstico que tiene que ver con esta enfermedad, de verdad pudiera decir poco común, no se ve mucho, pero realmente sí está, sí existe. Hemos visto personas que han padecido y el dolor de verdad es muy fuerte y nos afectó tanto a nivel ministerial, nos afectó tanto a nivel personal de lo que es el matrimonio, de las situaciones en la casa y muchas cosas que quizás te costaron hacer. Pero a eso se le suma quizás otra serie de situaciones en tu cuerpo que también fueron difíciles, por lo menos en un momento específico. Sí, porque ya no, al pasar el tiempo ya no solo era la fibromialgia, sino que comenzaba a padecer otras enfermedades extrañas porque mayormente los médicos nunca daban con lo que yo tenía. Y entonces casi que tenía un médico para todo, por lo menos comenzaba a padecer del oído y tenía un médico para el otorrino, tenía problemas en los riñones. En el 2011, cuando tengo mi primer hijo, comenzó a padecer del páncreas. Eso fue un proceso fuerte durante todo el embarazo porque no sabía que los dolores que a mí me daban era porque tenía problemas con la vesícula. Y después de ya un mes de tener a mi hijo, me hospitalizan porque a través del problema con la vesícula me dio una pancreatitis. Y entonces estuve hospitalizada. Después ya no era al tiempo me operan de la vesícula, pero después ya no era vesícula sino los riñones, y entonces a eso se le sumaba cada cierto tiempo, yo no solo era la fibromialgia sino otras enfermedades que afectaban mi cuerpo. Incluso recuerdo cuando nosotros compartimos esto, de verdad siempre recordamos muchas cosas, experiencias que vivimos, experiencias que pasamos, siempre le creímos al Señor. Siempre incluso creemos lo que dice la palabra, que Jesús se llevó toda la enfermedad, pero más que todo era como que una palabra que recordábamos para darnos cierta fuerza, para darnos cierta esperanza, pero no para pelear desde esa postura, desde esa posición. Claro, ya vamos a llegar más allá a lo que sucedió en nuestras vidas para aprender un poco a pelear. Pero recuerdo que todo este proceso de salud no te permitió muchas veces acompañarme en lo que es el llamado que tenemos, porque incluso yo se lo he comentado a parte del equipo y vemos el testimonio y la evidencia de todo esto. Mi esposa es pastora, no porque es esposa del pastor y normalmente, bueno, si es la esposa, entonces ella es la pastora. No. Dios tuvo un trato y un llamado en particular para ambos, pero en este momento que aceptamos el llamado, que aceptamos que tenemos la identidad, que comenzamos a hacer la obra, siempre las situaciones vividas, entre comillas, normales, han intentado callar, detener en este particular a mi esposa, y lógico, al hacerle daño a ella o al ella vivir una experiencia quizás difícil, yo también en particular me voy a comenzar a sentir un poco mal y comienza esta situación que quizás hemos vivido con tu cuerpo, con tu columna, con los órganos. De verdad yo recuerdo que parte de ese proceso yo quizás he escuchado de tantos órganos juntos, pero ni sabía cómo se comportaban hasta que vivimos lo que vivimos en el hospital. Fueron procesos duros, por lo menos la parte de las hospitalizaciones, ¿no? Sí, yo era sorprendente porque en la casa teníamos una farmacia, teníamos medicamentos para todo lo teníamos nosotros, porque de verdad que era constante, pues siempre, y no era lo mismo, sino que era algo diferente. Incluso yo recuerdo que ya en el movimiento, porque en este llamado al pastorado, el trabajo que nosotros, el Señor por misericordia, por gracia, nos da la oportunidad de hacer, el privilegio de poder pastorear una iglesia,
¿verdad? En ese movimiento continuo, en los desafíos, tanto a nivel de iglesia y tanto a nivel personal como familia, ya con nuestros hijos, ¿no? Siempre esperábamos que un momento específico, como mencionaste una palabra, colapso, ¿no? O crisis. Y entonces el médico te esperaba y ya sabía que sucedió algo que como que pasaste la línea de lo normal, de las ocupaciones o de las responsabilidades, algo así. Sí, porque yo no podía tener una vida normal, yo no podía tener un movimiento. Cuando yo comenzaba a trabajar junto a mi esposo en el trabajo de la iglesia y tenía movimiento y estábamos trabajando, había un momento en que yo siempre colapsaba y ahí caía en cama y duraba como a veces hasta un mes sin salir de la casa porque tenía que guardar reposo. O sea, todo era como que no podía hacer nada, nada, ni siquiera ministerialmente ni en mi hogar. Incluso recuerdo que tal cosa no, particularmente a mí, ya viendo a mi esposa en esa situación, me llevaba a decirle no hagas muchas cosas, guarda reposo, quieres ir a la iglesia, no vas a ir, tienes que quedarte en casa. O sea, tratando ya en la parte humana, ya no, o sea, yo no veía en ese momento quizás el ministerio pastoral que ella tenía, yo veía era a mi esposa padecer y sufrir por ciertas situaciones que no sabíamos cómo, si orábamos, si nos fortalecimos de verdad. Ese proceso nos enseñó, nos transformó, aprendimos a confiar y a depender más de Dios. Sí, de verdad fueron momentos donde Dios no nos abandonó y su gracia y su misericordia nos mantiene. Pero en situaciones, en esas situaciones me colocaba más en la parte humana y le compartía a mi esposa era eso, que particularmente quedar en casa y no hiciera un desarreglo para no llegar a ese proceso, a esa crisis donde tenía que ser hospitalizada, donde teníamos que, wow, que era lo más complicado, lo que quizás humanamente se quería evitar, pero en nuestras emociones, mis emociones mayormente era cuidarla a tal punto para que ella quizás no cayera en ese estado. Mi esposa mencionó por encimita los procesos o por lo menos el proceso de parto de nuestro primer hijo. Claro, como le mencioné, perdimos uno al principio, viene el proceso de parto de nuestro hijo en el 2011, ¿verdad? Emanuel. Pero también de allí en adelante pasaron situaciones también en esa área en específica. Comparte un poco de eso a las personas, por favor. Bueno, después de mi proceso de parto, yo venía padeciendo unos dolores durante el embarazo y Emanuel, al mes de Emanuel, mi primer hijo, nacer, me hospitalizan. Todos esos dolores que yo venía padeciendo, yo digo que el Señor también me guardó de algo peor, porque al mes me dicen que el problema que tenía en la vesícula me afectó el páncreas y me hospitalizan con una pancreatitis. Y duré una semana hospitalizada, eso me apartó de mi hijo, no pude después amamantarlo, eso también, o sea, mis emociones estaban destrozadas por todos lados. Como mujer me sentía que al ver que yo no podía hacer nada era frustrante, me deprimía. Luego ocurre esta parte de con mi hijo, después del proceso de hospitalización no pude amamantarlo y bueno, después de ahí siguieron una serie de otras enfermedades que se sumaron. Después ya no era el páncreas. Al año me operan de la vesícula y después ya no era la vesícula, sino que era el hígado o el vaso. Lo cierto fue que nunca dieron con lo que yo tenía y en el 2015 vuelvo a quedar embarazada, pero tengo la segunda pérdida. Eso fue ya para nosotros quizás, como lo mencionábamos, en estos días compartíamos, hoy quiero saludar, si puede estar escuchando por allí, el pastor Luis Valera, él tiene la programación aquí los lunes. Y compartíamos en familia, él nos visitó con su esposa y compartíamos esa experiencia, ¿no? Que mi esposa le comentaba que, bueno, el Señor la fortaleció a tal punto que no quería que fuera como la primera vez, ¿no? Sí, porque cuando la primera vez yo decía que no tenía que ser igual a la primera.
En la segunda pérdida yo le decía al Señor, esta vez no tiene por qué ser igual, porque en la primera pérdida yo no te tenía, o sea, yo no estaba en el Señor. Y en la segunda pérdida ya yo estaba en el Señor y tenía que ser diferente. Y de verdad que fue completamente diferente, a pesar de que fue un proceso doloroso, fue muy fuerte. El Señor me dio esa fortaleza de verdad para continuar, para avanzar. Incluso recuerdo que en esa segunda pérdida, no, por eso menciono mucho esa palabra proceso, ¿no? Proceso. Incluso hoy le escribí, tengo personas bueno, como todos, un teléfono, WhatsApp, estado, y sigo mucho a una persona que tiene una visión aquí en Puerto Cabello, se llama Pedro, de verdad se me fue el apellido, disculpa, y él prepara a niños, ¿no? A niños en la parte deportiva, y él, me gusta mucho una frase que él mencionaba de procesos, disfruta tu proceso, y hoy buscando, meditando en esta palabra, en esto que íbamos a impartir, yo le decía, mira, le compartí, le envié un mensaje, le dije, te estoy siguiendo, veo tu proyecto, de verdad muy bueno, y me gustaría de verdad que me compartieras según tu experiencia, según tu parte profesional, qué es para ti un proceso. Le mencionaba yo a él, incluso me comentó que es muy amigo del pastor Eliezer, el pastor de esta casa, de verdad, bueno, tuvimos una conversación allí y él me mencionaba su visión y cómo le apasionaba tanto esa palabra y su proyecto y por qué la tiene y todo ese tipo de cosas, el disfrutar el proceso y el llegar hasta un punto específico, entendiendo el concepto, palabras textuales quizás que me mencionaba, entendiendo el concepto de eso. ¿Por qué menciono esta parte y por qué quizás estaba buscando mucho acerca de esta palabra? Porque en esa pérdida, en esa segunda pérdida, nosotros llorábamos, y vuelvo al punto que les comenté al principio, como cristianos quizás más nos identificamos con situaciones y procesos y desiertos y un trato de Dios para fortalecerte, y nos fortalecimos, realmente sí nos fortalecimos en el Señor. Yo sé que hay personas que quizás pueden estar identificándose con esto, sé que sí nos fortalecimos, pero el hecho de que nos fortalezcamos no quiere decir que no van a venir más situaciones que ameritan que tú respondas, que tú puedas tener una capacidad de respuesta ante las situaciones que puedan estar pasando, y es lo que quizás nos llama de verdad mucho la atención, porque después de esa segunda pérdida viene otro nuevo embarazo, y es nuestra hija que aquí están con nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, Débora. Ella viene ya después de esa segunda pérdida que tuvimos. Sí, al año vuelvo a quedar embarazada de Débora, pero también fue un embarazo un poco más complicado que el primero, porque en el embarazo de mi primer hijo estoy con problemas de vesícula, y en el embarazo de Débora fue problemas de los riñones. Y tanto que llega un momento en el embarazo que la niña ya estaba en peligro, porque a raíz de los dolores que me daban, como estaba embarazada, no podía tomar medicamentos, solo un calmante. Y los dolores eran muy fuertes, y los doctores llegaron hasta decirme que me tenían que intervenir para colocarme un aparato que impidiera que la niña se me saliera en cualquier momento por los dolores que padecía. A esta situación que quizás nosotros le hemos compartido, a este último evento que quizás podemos mencionar, este último evento, se le suma nuestras emociones, como mi esposa lo mencionaba, emociones totalmente destruidas, miedo a no tener otra pérdida, ¿sí? Se le suma quizás el no saber orarle al Señor, pedirle, clamarle, gemir, rogarle, Señor, no permitas que esto suceda. Pero se le suma toda esta parte que verdad veníamos soportando y pasando a nivel de salud, que no fue nada sencillo. El estado de salud de mi esposa, cuando llega una herramienta, que es lo que hemos mencionado mucho y de verdad quizás para muchos se lo hemos compartido insistentemente, cuando llega una herramienta a nuestras vidas o una visión realmente de lo que es la guerra espiritual, lo que es pelear las batallas desde lo establecido, el estado de mi esposa cambió, el estado de salud cambió totalmente.
Ya para ir finalizando en los minutos que nos quedan ya, ¿cómo viviste todas esas experiencias? ¿Cómo fue ese cambio, ese contraste? Menciónale a las personas qué sucedió allí. Bueno, en el 2000, a los meses que nace mi niña, eh, yo estaba padeciendo nuevamente de las crisis. Llegaba un momento en que ya yo me sentía mal porque no podía cargarla, porque por el peso y yo no toleraba el peso. Entonces, como ella era gordita, ya llegaba un momento que ya yo no podía cargarla porque me afectaba mucho. Y ya la fibromialgia ya estaba atacando mi cuerpo completo, porque ya me agarraba hasta las piernas. Y al principio solo era la parte de la cervical y la cabeza. Y a los meses recuerdo yo que comenzamos a través de una herramienta que nos recomendó nuestro apóstol Julio Escobar, y comenzamos a entrenarnos en lo que es la liberación. Pero hay algo muy particular que trató conmigo el Señor en esta parte, porque primeramente me ayudó a recuperar mi identidad, quién soy, y a través de eso fue que pude cambiar mi manera de pensar con respecto a todo lo que había pasado. O sea, uno a veces, por las situaciones que presenta, por las situaciones que le suceden, uno a veces se cree hasta víctima de la vida. O sea, porque a mí, y esa no era la actitud. Y el Señor me enseñó primeramente a que yo tenía una identidad, y a caminar conforme a lo que soy. Pues soy su hija, y declarar de verdaderamente lo que estaba establecido en su palabra. Pero primeramente lo que el Señor trató conmigo fue recuperar mi identidad. Parece mentira, de verdad. Cualquier persona puede decir cómo la pastora va a decir recuperar su identidad, si es pastora, si predica, si ministra, si cree. Y wow, fueron tantos golpes juntos a nivel de salud, a nivel emocional. Fueron tantas situaciones juntas que por momentos, eso que mencionaba mi esposa, es importante. Creer que somos víctimas, creer que, wow, Señor, pero ¿por qué? Claro, muchas personas quizás, mencionamos mucho este pasaje, ¿no? Porque muchas personas nos identificamos con la situación de Job, según las escrituras, y wow, nos da como que cualquier persona que lee el libro de Job dice, wow, si él soportó, yo soporto, ¿no? Dios está conmigo y Dios me va a guardar y Dios me va a ayudar. Pero me parece curioso, ¿no? Porque muchas personas nos creemos que somos Job, pero literalmente a Job no conoció el Evangelio como tal. Job no se le dio el Evangelio, no se le dio herramientas, no se le dio palabras, no se le llevó a pelear. Y nosotros quizás queremos a veces estar solo en esa postura de estar allí fortaleciéndonos o siendo procesados o siendo probados. Y Dios fortalece, escúchame bien, Dios al mirar fe en la persona y que se mantenga y que resista y que esté allí. Hay personas que sin importar lo que le pueda estar pasando, le dicen, Señor, aquí estoy, Señor, te sigo adorando, te sigo amando, aún quebrantados en su espíritu, aún quebrantados en su situación familiar, aquí estoy. Y el Señor le fortalece, pero la pregunta interesante, la fuerza que te da el Señor es ¿para qué? Solo para salir de esa situación, y no hay una acción distinta, no hay una batalla que tengas que pelear, no hay un comportamiento distinto que tengas que tener ante las situaciones cuando vienen a sucederte. O sea, muchas veces vuelvo al punto, se lo asocio nada más al proceso, y el Señor también nos llamó para que nosotros libremos batalla. La iglesia tiene que librar batalla. El cristiano tiene que aprender a librar batalla. Si el cristiano no aprende a librar las batallas que tiene por delante, hay muchas situaciones que le van a hacer daño, que le van a afectar, que no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que tú sueltes la palabra, que tú proclames, que tú declares, que tú vivas por tus convicciones. Pero muchas veces volvemos a caer en esa situación de estar en un desierto y en un desierto, pero si nosotros vamos a las escrituras, después del desierto tiene que venir conquista. No sé, pero o sea, quedarme solo en el desierto sin ir a la conquista es como que wow, o sea, quedarme como el pueblo de Israel se quedó en parte en el desierto y murió sin poder conquistar lo que Dios tenía para sus vidas. Ya llegando a estos últimos minutos, de verdad el tiempo nos pasa muy rápido.
Mi esposa es libre y sanada de todo su estado de salud, de verdad. Un milagro sucedió en su vida, libre de todo lo que podía tener y padecer, y sana de toda la parte de sus órganos que no estaban alineados y no estaban funcionando bien. Ya finalmente, ¿cómo viviste esa experiencia? Bueno, cuando comienzo a ver la palabra desde otro punto de vista, porque no era que no la leía o no la conocía, yo declaraba palabra en medio de todo lo que pasamos, yo la declaraba y yo decía, por su llaga fuimos sanados, o sea, pero al recuperar mi identidad, o sea, lo hice desde otro punto de vista, está establecido y así tiene que ser, o sea, mi manera de pensar cambió. Y a través de una liberación, pasé por un proceso de liberación, pero primeramente ya conociendo, ya que lo que está establecido se tiene que cumplir porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es viva, es eficaz y al pasar ese proceso de liberación, a partir de ahí ya tengo 3 años de que no me enfermo como antes y fui libre de la fibromialgia, no solo de la fibromialgia, sino de todo lo que padecía, hasta el dolor de columna que venía padeciendo desde mi niñez, si se puede decir, ya no lo tengo, pues. Pero ya tomé una posición diferente a declarar lo que está establecido, pero con convicción, creyendo que si está establecido es porque así es. Y 3 y así años. tiene que ser. 3 años mencionas que ya Sí. no Pero vamos fueron al 9 médico años. por una causa específica, ya no vamos al médico, quizás a los médicos que tenías ya de confianza, de columna, de todo. El neurocirujano, el gastro, el otorrino, el O sea, urólogo, todo eso ya no lo he visitado. No he de tenido verdad, que volver a visitar. es impresionante porque antes era continuo. Sí, Ahora, mi esposa menciona un proceso de libertad, ¿no? Que quizás lo hemos hablado y lo hemos compartido, pero todo viene donde ella comienza con la identidad que ella recupera a ver que situaciones en su vida no estaban bien, por lo menos en la parte emocional. Identificó mucho miedo que venía desde su infancia y miedo que también venía por todo el cuadro complicado que venía sucediendo. Y eso en particular en sus emociones era lo que quizás estaba propiciando, entre algunas y otras cosas más, propiciando todo su estado de salud y complicaciones que tenía, ¿no? sí, los traumas que había vivido, no solo con las pérdidas, sino los traumas que traía desde mi niñez, las maldiciones generacionales que traía a nivel familiar. Por ejemplo, mi familia, mayormente por parte de mamá, padecían de dolor en la columna, y que si mis tías, mi hermana, mi mamá, y entonces yo también, entonces ya eso ya Normal. O sea, sí, uno lo veía como normal, pero en realidad era una maldición que había a nivel familiar. Incluso la mayoría ya de ellas ya no padecen de eso, de ese problema a nivel de la columna que teníamos casi todas. gloria a Dios. Yo recuerdo ya en este último proceso, yo recuerdo que la última vez que te viste afectada en lo que nosotros sabíamos que el médico ni nunca nos supo decir qué era, que era la parte de tu estómago, que visitamos un gastro, ¿sí? Y él nunca llegó a la conclusión de por qué, o sea, qué era lo que tenía realmente y cómo atacar eso realmente. La última vez, en medio de ya con esta herramienta que teníamos, estabas muy descompensada, estaba vomitando mucho, era una fiebre muy alta. Y yo recuerdo ese Ya último estaba amarilla evento. nuevamente. Sí, yo recuerdo ese último evento porque una de las cosas que yo reconozco y doy como testimonio en la iglesia y a las personas que lo comparto, que fuiste valiente porque recuerdo que las palabras que te mencioné fueron las siguientes: tenemos 2 opciones,
me preocupaba verte en esa situación, pero le decía, tenemos dos opciones. Vamos al médico, pero sabemos que ya como hemos vivido este proceso, ir al médico es que te ingresen, que puedan estabilizarte, que te hagan nuevamente los exámenes, que esperar que los valores bajan o suben, y bueno, toda esa serie de procesos que nosotros vivimos, y literalmente sabíamos que era una hospitalización segura, pues por ese cuadro complicado que viviste en esa área. O teníamos otra opción, era seguir creyendo, era seguir peleando, era seguir ya con una actitud distinta, pelear desde lo establecido. Y recuerdo que me dijiste valientemente que querías seguir peleando. En esa última batalla que quizás se libró en ese momento, viste la victoria. O sea, pudiste Sí. experimentar la sanidad, la libertad, y gloria a Dios, no ha venido más eso. Sí, porque justamente eso ocurre cuando en el proceso de entrenamiento que estábamos teniendo en la parte de liberación y comienzo yo a enfermarme nuevamente y hay una palabra que yo siempre la había leído y la tenía en cuenta, pero yo digo que algo ocurrió en mí cuando eso se reveló de verdaderamente la importancia de lo que estaba escrito y es en Colosenses 2:14 que dice, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y esa parte de lo que el Señor hizo en la cruz fue algo tan revelador que yo decía, está establecido, o sea, ya Él anuló esa acta, Él la quitó de medio, todo, Él padeció todas esas enfermedades, todas esas dolencias, todo eso lo llevó el Señor en la cruz del Calvario. Y fue hasta tal punto que yo me apropié de eso y yo decía, ya Él pagó y allí me quedaba pues de que Él ya había pagado, de que Él ya se había llevado todas esas enfermedades en la cruz y yo no tenía por qué estar así. Yo recuerdo que yo te dije, aunque me quedaban pocas fuerzas en ese momento, yo decidí no ir al hospital. Y aquí voy a recalcar algo, no es que ir al médico o ir al hospital sea malo, sino en el proceso que ya nosotros veníamos viviendo ya sabíamos, pues, y yo tenía fe de que con esta herramienta yo podía vencer, tenía ya esa convicción de que era espiritual y de que no era necesario, pero ir al hospital o ir al médico no es malo, porque si el Señor dejó a los médicos es porque es importante pues que uno de vez en cuando asista hasta un chequeo médico y pueda ver cómo está su estado de salud. Pero en ese particular yo dije no, aunque ya yo no tenía fuerza, ya nuevamente estaba amarilla, tenía días con fiebre, yo dije no, vamos a seguir peleando, vamos a seguir batallando. Y desde ese día que pude quedar libre, yo siempre, cuando entro a la guerra a pelear por lo que me pertenece, por lo que está establecido, yo desde ese día le dije al enemigo, tú no me vuelves a postrar a mí en una cama, porque mayormente 9 años duré de enfermedad en enfermedad y yo siempre lo decía, lo declaraba, de que yo, ya no más, ya no me iba a volver a postrar en una cama y bueno, ya llevo 3 años trabajando de lleno para el Señor sin padecer de ninguna dolencia. Y hemos seguido librando batallas, igual llega la enfermedad en un momento específico, pueden llegar un dolor en un momento específico, ves situación, el detalle ahora es cómo lo enfrentas, ese es el punto, lo has sabido enfrentar, has sabido responder, has sabido pelear, has sabido declarar la palabra, te fortaleces en tu identidad y puedes permanecer firme creyendo, convencida de que Él te libró, de que Él te sanó y mantienes victoria, Amén, conquista. amén, así es. Esto es lo importante, mi hermano, esto es lo que queremos compartir. El tiempo de verdad se nos fue rápidamente, queríamos compartir muchas cosas más, pero el tiempo se nos fue, mis hermanos. O sea, cómo pasar de esa situación, que es lo que hablábamos al principio, cómo pasar de quizás un proceso o cómo visualizar las situaciones. Está bien, Dios procesa, sí. Dios permite el desierto, sí, el desierto te enseña, en el desierto muchas veces hay quebrantamiento, hay situaciones que no entendemos, que no comprendemos. Yo recuerdo que yo leí un libro en medio de tantas situaciones que vivimos,
que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Wow, yo me identificaba con ese libro y decía, Señor, yo sigo aquí, no lo entiendo, no sé por qué tantas cosas, no lo comprendo. Y me ayudó a fortalecerme. En medio de esa situación había una adoración de una persona específica la canción se llamaba Proceso. Y wow, ella cantaba y decía, es necesario que pases por proceso. Y yo recuerdo que eso fue momentos difíciles donde llorábamos. Y escuchábamos la canción y llorábamos. Sí, los procesos, y si nos tocaría volver atrás y decir, no los quiero vivir, no, nos enseñó, nos fortaleció, nos transformó, nos cambió. Pero lo lindo es que también tenemos que aprender a pelear, porque la iglesia tiene que librar batallas, la iglesia tiene que pelear. Entonces ahora vamos a la intimidad con Dios y lloramos quebrantados delante del Señor. Incluso el eslogan que tenemos, soldados con corazón de hijo, ¿sí? Sabemos lo que es ser hijo, pero también entendemos la posición y la identidad de lo que es pelear y librar batallas. Desde lo establecido, desde la palabra, pelear contra lo que pueda estar sucediendo, que sabemos que no es normal, que no puede estar sucediendo, pasando, y ver cómo Dios respalda esa fe, la palabra, la evidencia, y nos permite experimentar conquista y victoria que cambian y transforman toda nuestra vida. Mi esposa, de verdad, para mí es un regocijo, vuelvo a repetirlo, compartir con ella, vivir todo este tiempo que he vivido con ella, una hermosa familia que Dios me ha regalado, mi esposa, mis 2 hijos que aquí están calladitos, no están diciendo nada, le dijimos que se quedaron tranquilitos. De verdad, es una bendición compartir y hoy día ver que esas lágrimas no fueron en vano, que ese proceso fue duro, pero Dios nos ha dado victoria. Victoria, ojo, está libre, está sana, no hay enfermedades ahorita que quizás, pero sabemos que tenemos que luchar y librar batallas a diario, que esto no se ha acabado, que esto no se ha terminado. Entendemos la posición que tenemos y, mis hermanos, desde esta postura queremos fortalecerlos a ustedes, mis hermanos. O sea, que ustedes puedan quizás comenzar a ver la vida y el evangelio desde una percepción distinta, que no eres víctima, mi hermano, que sí son cosas que te han afectado, que te han dolido, pero que no eres víctima en la vida, que Dios te va a levantar, que Dios te puede levantar, que a través de Jesús te puede fortalecer, pero también tienes que pelear. O sea, si no aprendes a pelear va a ser complicado, difícil mantenerte. Y lo triste es que he visto muchas personas partir con el Señor, ojo con esto, partir con el Señor, que nunca aprendieron quizás a pelear la batalla que tenían que pelear. Que son salvos, sí, que están en el Señor, sí, pero que tenían que pelear en momentos específicos y no lo hicieron, quizás por diferentes situaciones que pudieron haber estado pasando. Quiero ya, para ir finalizando, orar por ustedes, orar por las personas que estén allí en sintonía, bendecir sus vidas, mis hermanos. Si estás pasando por un proceso, que el Señor pueda fortalecerte, que el Señor pueda darte las herramientas y que se pueda revelar esto en tu vida y que cobres fuerza y ánimo para pelear la batalla que tienes por delante. En el nombre de Jesús, Padre, quiero darte gracias principalmente por esta oportunidad, gracias por esta emisora Refugio, gracias por el apóstol Bernardo Mejía y su esposa y sus hijos y todo este equipo de trabajo que se mantiene firme en medio de las adversidades. Señor, te doy gracias. Bendigo, Señor, este lugar. Señor, creo que tú estás aquí, que este emisor es de bendición para muchas personas que hoy día están escuchando constantemente, todos los días en su programación, Padre. Te pido por las personas que están allí en sintonía. Si alguien, Señor, tú has tratado con él y se ha identificado, Señor, fortalécelo. Que cobre ánimo, que cobre fuerza, Señor, a través de este testimonio, que tú eres real, que tú no mientes, que tú estás allí, que tus promesas son verdaderas, Señor, y que tú nos das la victoria a través de lo que hizo Jesús en la cruz, Señor. Toma el control de la persona que está enferma, toma el control de esa persona que está padeciendo, Señor, situaciones difíciles, que no le entiende hoy, Señor, pero que tú estás mirando en un futuro y va a salir de esa situación, Padre, porque tú tienes un propósito.
deposito en esa persona. Declaro sanidad, Señor. Creo lo que dice tu palabra, que te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Declaro sanidad, declaro libertad, Señor, porque tú venciste a principados y potestades, Señor. Declaro esa restauración en el hogar, Señor, conforme a lo establecido en tu palabra. Bendice esta audiencia, bendice estas personas, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos permites de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Mis hermanos, nos despedimos sin antes. Vamos a mencionar a las personas que están en sintonía, pero me despido desde ya del canal de YouTube. Mis hermanos, suscríbete, está allí constante, que vienen más videos que pueden edificar tu vida. Muchas bendiciones a todos los que nos siguieron a través del canal de YouTube.